Ok, vamos entonces a estudiar la segunda función. Comenzamos con el estudio de la segunda función del espíritu, que es la conciencia. La conciencia es parte de la función del espíritu y la conciencia juega un papel importante en este funcionamiento de nuestro espíritu. La conciencia aprueba lo que va de acuerdo con Dios o desaprueba lo que va contrario a Dios. Esa es la conciencia. Vayamos a Romanos 2:15. Vamos a ver qué dice aquí Pablo. Pablo habla mucho de la conciencia. Es uno de los apóstoles que más habla, o de los escritores del Nuevo Testamento. Dice, vamos a ver aquí, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos aquí que la conciencia juega un papel importante en lo que aprueba o desaprueba o lo que va contrario a Dios. Pablo escribió en Romanos 9:1, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Oye, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, porque es del Espíritu. Nuestro caminar espiritual no depende de nuestros pensamientos, sino de la influencia que recibamos de la intuición, que es la que nos enseña las cosas del Espíritu, de la comunión y de la conciencia. Pero la conciencia es la ventana espiritual del creyente. Y vamos a ver por qué. A través de la conciencia nos enseña Dios muchas cosas, especialmente cuando venimos a la salvación. Vamos a ver qué papel juega la conciencia en la transformación de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué función tiene? Primero vamos a ver qué función tiene la conciencia en los incrédulos. Tiene muy poca, pero tiene algo. No está completamente muerta como en los incrédulos, como la intuición, la intuición y la comunión, que no hay ninguna. Pero la conciencia, Dios ha dejado algo que funcione en los incrédulos. Y esta etapa de la conciencia, que le dicen la dispensación de la conciencia, comenzó allá en el Edén. Porque lo primero fue la dispensación de la inocencia, pero después que el hombre peca, comienza la dispensación de la conciencia, porque a través de la conciencia Dios funciona un poquito en los incrédulos. Y vamos a verlo. La conciencia es entrenada. ¿Y con qué entrena un incrédulo su conciencia? Con todo lo que viene del mundo, porque no tiene ninguna comunión ni ninguna intuición del Espíritu. Así que la conciencia que ellos entrenan es a través de las cosas del mundo, las circunstancias, el medio ambiente donde crecemos, opera en este grupo de personas según lo que hayan aprendido y recibido en sus mentes. Por eso es que cuando yo estaba estudiando me doy cuenta que... ¿Tienes sueño? Cuando yo estaba estudiando me di cuenta que unas personas tienen los incrédulos tienen menos dictamen de la conciencia que otros. De lo que nosotros decimos, de los malos un poquito buenos y los malos más recontra malos. ¿Por qué? Porque la conciencia de los incrédulos comienza o es entrenada a través de las cosas que reciben por el mundo, las circunstancias, el medio ambiente donde crecen. Exactamente. El medio ambiente donde crecen, tus conciencias se ensucia mucho más que a lo mejor una persona que crece o está en un medio ambiente más apacible, con un poco más de amor, ¿entiendes? La conciencia comienza a entrenarse en eso,
en el incrédulo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja aún un poquito. Está adormecida, pero trabaja un poquito en la conciencia. Es de la única manera que Dios pudo trabajar con el hombre después de la caída. Perdón, después de la dispensación de la inocencia. Dios comenzó a trabajar en el hombre a través de la conciencia, porque no había espíritu. Entonces esa conciencia es entrenada a través de todas estas circunstancias. La conciencia es como un ordenador de la computadora. Solo llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta, en el incrédulo. Si tú pones en la conciencia de un incrédulo información correcta, llegará a la conciencia. Si pones información incorrecta, llegará a la conciencia también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si una persona se cría en un medio ambiente hostil, en un medio ambiente severo, de violencia, de abuso por parte de sus padres o por parte de cualquier persona, esta persona, su conciencia está completamente sucia. O sea, ha recibido en su ordenador todo lo malo y esa es la respuesta que dan. Por eso hay personas más malas que otras, aunque no son hijos de Dios. Hay una persona a lo mejor que no ha conocido a Dios, pero su actitud a través de la conciencia ha sido un poquito o es un poquito mejor que muchos que son bien malos. Ok, en el espíritu muerto de pecador, la conciencia puede hacer más que las otras partes del espíritu, como te dije. ¿Por qué? Porque en la muerte, en la caída del hombre, o en la muerte espiritual del hombre, en el pecado de Adán, la intuición del espíritu terminó, ya no recibieron más dirección del Espíritu Santo, ya no tuvieron más comunión con Dios. Sin embargo, quedó algo de conciencia. Ok. En el espíritu muerto del pecador, la conciencia puede hacer más que las otras partes del espíritu. La muerte de la intuición y la comunión es más severa que de la conciencia en la caída del hombre. Y vamos a ver por qué. Vamos a Génesis capítulo 2. ¿Entendieron esta parte? Cuando el hombre cae, se separa de Dios. La comunión que tenía con Dios es cancelada. La intuición, que es la enseñanza del Espíritu, es cancelada. Sin embargo, Dios deja un poco de conciencia, porque si no hubiera sido un desastre total. Dios deja un cuerpo temporario, pero deja el alma del hombre, que es la vida. Exacto. El alma que estaba pegada con el Espíritu de Dios, ahí se separa. Y queda del Espíritu solo una pequeña función, que es la conciencia. Y vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día de que él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios no quería que nosotros comiéramos de este árbol, porque íbamos a morir. Y por eso es que en el momento de la caída del hombre hay separación con Dios. Esto se debe a que cuando Adán comió del fruto del bien y del mal, o sea, aquí la conciencia se agudizó para hacer decisiones. El pecador, o sea, el hombre no regenerado, es reprendido por su conciencia. Algunas veces carece de paz. Algunas veces no, la mayoría de las veces carece de paz. No hay paz. Esta es la función que tiene la conciencia en los incrédulos. Algunas veces dicta para bien y algunas veces dicta para mal. Por eso es que hay personas
que no creen en Dios, que no han sido nacidos de nuevo y son menos malos que otros. Porque a veces la conciencia dicta para bien y a veces la conciencia dicta para mal, según las circunstancias, según el medio ambiente donde han crecido, según donde se han formado. Exactamente, influye en ese, porque como dije, es como una computadora que recibe y según lo que recibe la respuesta que da. Este es el hombre caído. Ahora vamos a ver la conciencia y la salvación. Y creo que va a ser el último punto que vamos a hablar hoy. El Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios viene a alguien, o aún sin llegar la palabra ni la evangelización, a veces el hombre puede tener un encuentro con Dios porque es tocado por la presencia de Dios. Porque a veces pensamos que solamente somos salvos porque alguien nos habló. No, a veces el Espíritu trabaja o Dios se manifiesta al hombre incrédulo, aún en su magnificencia, aún en su creación. Yo no sé si ustedes se recuerdan la anécdota de aquel hombre que estaba en el barco y dice que él fue impactado por el poder de Dios al mirar la constelación, al mirar las estrellas. Y él hizo un himno. Él era un esclavista. Y él fue impactado por el poder de Dios solamente al contemplar. Hay una canción. Al contemplar los cielos y las estrellas. Él escribió ese himno. Él era un esclavista y llevaba en un barco. Él era un hombre separado de Dios. Un impío. Era un hombre que a través de su medio ambiente era hasta un negociante de esclavos. Y él fue impactado por la presencia de Dios al mirar el cielo y las estrellas. Y ahí mismo, él nació de nuevo. Dios vio la humillación en su corazón y el Espíritu Santo moró en él. Cuando él llegó al puerto, esa es una historia muy bonita. Cuando él llegó al puerto, él siguió traficando esclavos, siguió. Pero llegó un momento en que dijo, no más. ¿Por qué? Porque la intuición que está en el Espíritu Santo, en tu espíritu, comenzó a darle información de las cosas de Dios. Y entonces dijo no más. Y ahí él recibió la revelación que la esclavitud no era de Dios. Entonces, la conciencia y la salvación. El Espíritu Santo inicia un trabajo en la conciencia del pecador, despertándole y enseñándole que es culpable. Un ejemplo tenemos en el relato del publicano, en el templo, el publicano y el fariseo. El fariseo estaba dándose ahí con pretensiones delante de Dios, pero el publicano estaba con arrepentimiento delante de Dios. Su conciencia lo estaba guiando a un arrepentimiento. El espíritu no estaba por ahí todavía, no estaba aún en función para salvación, pero su conciencia lo estaba guiando a un arrepentimiento. Entonces vemos que la conciencia tiene un papel importante en el momento de nuestra salvación y vamos a verlo por qué. Dice, el Espíritu Santo inicia un trabajo en la conciencia del pecador, despertándole y enseñándole que es culpable. Un ejemplo tenemos en el relato del publicano que fue al templo a orar y nos muestra la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en la conciencia. La primera obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. Exactamente. Si la conciencia rechaza esta obra, el pecador no tendrá la posibilidad de ser salvo. Si la conciencia no se activa cuando el Espíritu Santo comienza a convencer de pecado, porque no va a convencer en la mente,
convencen la conciencia. Y si el culpable y el pecador no recibe esto, no va, ajá, dime, a ver. Cuando uno a veces predica la palabra y hay personas que te dicen, pero yo soy muy buena, yo todo lo hago muy bien. Y a mí, y yo creo en Dios a mi manera, pero Dios a mí sí me va a salvar porque yo Yo soy soy una gente buena. muy buena. Exacto. Entonces no es impactado, no, la persona, su conciencia no es tocada. Así que entienden esto, cómo la conciencia juega un papel importante en la salvación. Ajá, dime. Un punto importante lo que ella dijo, porque eso es lo que yo siempre llamo el yo. Hay un yo en nosotros De buena gente. nos exonera de toda culpa. Exacto. Y Dime. vemos el otro ejemplo en Lucas 7:47 cuando el Señor dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es ahí también, en la condescendencia. A veces cuando tenemos tanto arrepentimiento de donde hemos caído y de donde Dios nos ha sacado, dice que amamos mucho porque sabemos lo que Dios ha hecho en Claro, nosotros. claro. Así mismo es. Así que la primera obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado. Si la conciencia rechaza esta obra, el pecador no tendrá la posibilidad de ser salvo, a pesar que el Espíritu Santo le está enseñando que es culpable. Pero su conciencia le dice, yo no soy culpable, yo no necesito a Dios. Por eso es importante entender que la conciencia juega un papel importante en la salvación. El Espíritu Santo te toca y tu conciencia tiene que entender que tú eres pecador. Porque la conciencia te dice el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, si no dejas tu conciencia, no encuentra que tú eres un pecador, no puedes ser salvo. No. Dice, el Espíritu Santo ilumina, mira lo que pasa. El Espíritu Santo ilumina con la luz que Él tiene, la ley de Dios que está escrita. ¿A dónde? ¿Dónde está escrita la ley de Dios en todos los hombres? A todos los hombres. Entonces, el Espíritu Santo ilumina la ley de Dios escrita en los corazones de todos los hombres. En los corazones. Y la luz del Evangelio ilumina la conciencia. Así que el Espíritu Santo ilumina, o sea, envía la luz a la ley de Dios que está en cada corazón. Y entonces, la luz del Evangelio. ¿Y qué es la luz del Evangelio? El Espíritu Santo ilumina con la luz la ley de Dios en los corazones cuando viene la palabra, ¿no? ¿Y qué es la luz del Evangelio? ¿Qué es la luz del Evangelio? Jesús. Y la luz del Evangelio ilumina la conciencia. Pero si la persona no recibe la obra del Espíritu Santo convenciéndolo de pecado y cree que su conciencia le dice, yo estoy bien, yo no necesito a Dios porque yo soy una buena persona, ya perdió la oportunidad. Porque la conciencia tiene que dictarte, cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, que tú eres un pecador. En el cristiano, en aquel que ha sido salvo, es una alarma. Sí. Es una alarma que te indica, entiende que has pecado. Claro. Y esa alarma solamente entiende, cuando te indica eso que has pecado, viene con confesión y arrepentimiento. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces es algo que lo recibimos en el momento que somos salvos y también en No, nuestra es que vida. me está dando la otra parte de la clase. Sí, no, así mismo es, mi hermana. Así mismo. La conciencia siempre está dictando, a pesar de que somos salvos. Porque la conciencia también se puede ensuciar por el pecado. Pero fíjate qué papel juega tan importante la conciencia en la salvación del hombre. Viene la palabra, viene el envío, ve el mensaje de Dios o viene la demostración de Dios en una persona a través del Espíritu Santo, pero la conciencia de la persona dice, yo soy buena, yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Perdió la oportunidad.
Ujú. Hasta que su conciencia no le dicte que eres culpable. No, no. Es que si la conciencia no le dicta que él es una persona alcohólica, no lo va a reconocer nunca. Sin Dios menos todavía. Después el pecador reconoce sus pecados y escucha el evangelio de la gracia. Dios le dará fe para que reciba la salvación. La sangre de Cristo entra en acción en esta salvación. Y todo pecado es quitado y la conciencia, aquí es cuando la conciencia se limpia. Cuando la sangre de Cristo nos cubre a nosotros, nos limpia de todo pecado, llega la conciencia y se limpia la conciencia. Ahí la conciencia es limpia. ¿Por quién? ¿Por quién es limpia la conciencia? ¿Por quién es limpia qué limpia la conciencia mejor? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia la conciencia de todo pecado. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sí, todavía. Hebreos 9, versículo 14. Entonces, en la salvación hay tres cosas importantes: el Espíritu Santo, la conciencia y la sangre de Cristo. Estas tres cosas trabajan juntamente en la salvación de una persona. El Espíritu Santo puede venir a convencerte de pecado, pero si tu conciencia te dicta, que te puede dictar, yo soy bueno, yo no necesito arrepentirme ni necesito un salvador, ahí perdiste la oportunidad de ser salvo. Es por la conciencia endurecida. Qué malo es estar ahí. Es un desastre. Ok, leemos Hebreos capítulo 9, versículo 14, y dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿quién nos limpia nuestra conciencia muerta? La sangre de Cristo. Sangre de Cristo en el momento de nuestro arrepentimiento viene y nos limpia, aparte de pecado, nos limpia la conciencia. La conciencia tiene que estar limpia. Dime. Sí, me llama la atención que hay veces muchos hermanos en la iglesia, o sea, a pesar recién nuevo nacimiento, que siguen con esa conciencia como que lo que yo hice, hermano, ya Cristo murió por ti, eso fue antes de tú conocer al Señor. Ya la sangre de Cristo está limpiada la O conciencia. sea, Lo único que podemos lo único que podemos hablar de nuestro pasado es para testificar a otra persona que está pasando por el mismo problema, entonces poderle testificar. Pero no podemos seguir arrastrando ya lo que Cristo nos limpió. Ya Cristo nos limpió nuestra conciencia. Ya no tenemos que sentirnos culpables, porque ya Cristo nos limpió. Así que vemos aquí que en la salvación entran todas estas cosas en función. En la salvación hay una intervención del Espíritu Santo, de la conciencia y de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia y nos limpia de todo pecado. Nuestra conciencia puede dictar no recibir el perdón de Dios porque creemos que estamos bien, porque acuérdate, como dije al principio, la conciencia a veces dicta para bien y para mal, porque está allá en Génesis el árbol del bien, de la sabiduría del bien y del mal. Así que esto es importante, conocer todas estas cosas y saber que Dios está en control de todo, ¿no? Y que la conciencia y la salvación, la conciencia va muy, que es parte del espíritu humano. Claro, acuérdense que en el espíritu humano sin Dios no hay comunión ni hay intuición, pero Dios dejó algo de conciencia, algo para que por lo menos dictara para bien o para mal, porque sin conciencia entonces todo el mundo fuera salvo.
porque la conciencia no funciona, ¿me entiendes? Pero no todo el mundo cuando recibe el impacto del Espíritu Santo se arrepiente de pecado ni cree que necesite a Dios, porque la conciencia le dicta, yo soy bueno. Es muy triste que eso suceda, pero sí sucede. Así que no sé si podemos terminar o Romanos. Hebreos 9:14. Sí, lo leímos ya. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y cuando limpia nuestra conciencia de obras muertas, ¿qué quiere decir eso? De obras hechas sin fe, hechas porque simplemente tú pensabas que era bueno hacerlo, para agradar a cualquiera, para agradarte a ti mismo. Muchas veces no es para agradar a los hombres, sino para agradarse a uno mismo. A decir, yo hago buenas obras y Dios me ama. También, claro, delante de Dios. También, porque también, pero ahora me llama la atención algo. Una persona que es inconversa, que hace buenas obras, porque hay gente que es inconverso, tiene dinero y no hace nada, ¿sí? Pero hay gente que tienen dinero, no conocen a Dios, pero hacen obras. ¿Qué le dicta hacer esas obras? Su conciencia. Su conciencia. Wow. ¿Cómo es que la conciencia es tan importante en el hombre? Cornelio hacía buenas obras porque su conciencia estaba siendo trabajada para agradar a Dios. Déjame ver esto aquí. Vamos a ver. Creo que hasta aquí voy a llegar porque no me va a dar tiempo a terminar todo lo que tengo aquí. Porque esta parte de por qué es importante una conciencia limpia tiene mucho de qué hablar y no me da tiempo. La otra parte es cómo guardará uno una conciencia limpia y qué es una conciencia endurecida. No me da tiempo para dar todo esto. Así que hasta aquí hemos llegado. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase.